los modelos de optimización intertemporal que tienen una representación de programación dinámica y por lo tanto son internamente consistentes y tienen una representación con ecuación funcional de Bellman, son modelos en los cuales lamentablemente en gran parte de las veces no vamos a ser capaces de encontrar soluciones analíticas y vamos a tener que recurrir a métodos numéricos. El método que vamos a discutir hoy día en clase es el método que se llama método lineal quadratic, que es el primer método que se ha utilizado, que fue el método más popular, el método que fue utilizado por Killian y Prescott, que fue con el que escribieron el paper que seguramente les valió el premio Nobel, que es el paper que ustedes van a leer, el Time to Build and Aggregate Fluctuations. Eh, y este es un método relativamente simple, por lo tanto, probablemente no el mejor de los métodos para resolver estas cosas. Hay otros métodos que se pueden utilizar y seguramente si es que ustedes se dedican más a trabajar en economía, en posgrado y demás cosas, van a aprender otros métodos que son computacionalmente mejores, que entregan mejores aproximaciones que Linear Quadratic, pero este es el método que es el más simple de implementar y que yo creo que todo economista debiese conocer. Ustedes, por lo menos antes de egresar, debiesen haber podido ser capaces de resolver, aunque sea un problema simple de optimización intertemporal, utilizando métodos numéricos, resolviendo este modelo, simulando series y comparando las series del modelo con los datos. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de hacer. ¿Ok? Entonces, si recuerdan, el problema que teníamos era un problema que si es que teníamos representación recursiva, teníamos representación de la ecuación de Bellman. Recuerden que las variables X eran variables de estado, las variables U eran variables de control, y teníamos que la representación de la ecuación funcional de Bellman nos decía que la función de valor expresada en los estados de hoy día era igual al máximo escogiendo los controles hoy día de la función de retorno que dependía de los estados y de los controles hoy día, más beta veces el valor esperado de la función de valor expresada en el estado de mañana. Y el estado de mañana tenía una ley de movimiento que dependía de los estados hoy día, del control de hoy día, y dependía de shocks. Entonces, lo que está haciendo que haya incertidumbre en este modelo es que hayan estos shocks que no conocemos en el periodo T. Van a haber shocks como shocks productivos, shocks de gustos, shocks en costos de ajuste, etcétera. Todas las cosas que hemos discutido respecto a los modelos, podríamos colocar shocks en los modelos, y lo que va a hacer entonces es que estos shocks van a ser la fuente de incertidumbre mediante la cual se hace que el modelo se vuelva estocástico en lugar de ser un modelo determinístico. ¿Ok? Lo que hemos dicho entonces es que podríamos tratar de encontrar ya sea la función de valor, la value function, o ya sea la función de política que resolvían este problema. La función de política era la función G, que era independiente del tiempo, es decir, una función que era robusta, que no tenía inconsistencia dinámica, que solo dependía de los estados hoy día, ¿no es cierto? Era una función determinística que dependía de los estados hoy día. Esta función G, lamentablemente, no la conocemos y por lo tanto no podemos encontrar esta función G. ¿Podemos saber la forma de la función G? Sí, en algunos casos. Los dos casos extremos en los cuales nosotros sabemos cuál es la forma de la función G son los casos en los cuales nosotros tenemos que la función objetivo es cuadrática, es decir, la función de retorno es cuadrática, ¿sí? Y todas las restricciones H son restricciones que son lineales. Si todas las restricciones son lineales y la función de retorno es cuadrática, entonces se sabe que la función de política es lineal en los estados. Esta función G es lineal en los estados y por lo tanto lo único que tengo que hacer es, dado los estados de hoy día, encontrar por coeficientes indeterminados cuáles son los valores de los parámetros, de los coeficientes que me resuelven el problema ese, ¿ok? Y ese problema entonces va a ser posible de ser resuelto fácilmente. ¿Por qué? Porque como la función de retorno es cuadrática, las restricciones son lineales, las condiciones de primer orden van a ser lineales y por lo tanto se tiene que resolver un sistema lineal de ecuaciones para encontrar los coeficientes que determinan la función G. Como la función G es lineal y la función R es cuadrática, la función de valor, cuando la función de retorno es cuadrática y las restricciones son lineales, la función de valor, la función B, va a ser cuadrática. Entonces, por ejemplo, yo quisiese encontrar cuál es la forma de la función de valor, también yo puedo, mediante coeficientes indeterminados, encontrar la forma cuadrática que me va a llevar a la función de valor. Y como les decía antes, de la función de política es fácil llegar a la función de valor, y de la función de valor es fácil llegar a la función de política. Entonces, en el caso en que la función de objetivo es cuadrática y las restricciones son lineales, sabemos que la función de política es lineal y por lo tanto lo único que tenemos que hacer es encontrar los coeficientes que resuelven ese problema por coeficientes indeterminados y estamos listos. Nos damos el guess de que la función es lineal, la función de política es lineal, y ese guess va a ser corroborado y va a ser correcto y vamos a encontrar los valores de los parámetros que resuelven ese problema. La siguiente manera en la cual
la función de política se puede encontrar analíticamente y la función de valor se puede encontrar analíticamente, es cuando la función objetivo es logarítmica, es decir, la función de retorno es logarítmica, y las restricciones son todas Kapf-Douglas. Si todas las restricciones son Kapf-Douglas y la función objetivo es logarítmica, entonces se sabe que la función de política va a ser lineal en logaritmos y se sabe que la función de valor va a ser también lineal en logaritmos, ¿ok? Y entonces eso es justamente lo que hemos hecho en nuestros guesses anteriores, ¿no es cierto? Si recuerdan acá, en el caso este, justamente si le sacan logaritmo a esto, va a ser el logaritmo de esto, va a ser constante más el logaritmo de los estados, en este caso el estado, el stock de capital, y por lo tanto van a llegar a que van a poder corroborar justamente el guess que les había dicho. Entonces, solo en esos casos particulares sabemos cómo es la forma de la función de política y por lo tanto la función de valor también, y con esos casos particulares podemos utilizar coeficientes indeterminados para encontrar el guess and verify de nuestra función de política. En todos los demás casos, lamentablemente eso no ocurre. Entonces, todos los ejemplos que hemos discutido en la sesión anterior son ejemplos en los cuales no teníamos solución analítica y por lo tanto no podíamos utilizar coeficientes indeterminados para encontrar la solución. ¿Ok? Una gracia que ocurre y por qué el método que vamos a utilizar va a ser el método Linear Quadratic, y el método Linear Quadratic lo que hace básicamente es lo siguiente, en términos generales hace lo siguiente, lo que va a hacer es que si su función objetivo, la función de retorno, no es cuadrática, lo que va a hacer es que va a ser una aproximación cuadrática a la función de retorno. Entonces, la función de retorno podría ser, por ejemplo, logarítmica o de una función de utilidad CRDA o lo que ustedes quieran, y lo que va a hacer es que va a hacer una aproximación de segundo orden a esa función. Entonces, va a ser como si la función fuese cuadrática. Y si es que ustedes tienen restricciones que son no lineales, lo que va a hacer es que va a hacer una aproximación de primer orden a estas funciones que son no lineales para volverlas lineales. Entonces, no va a resolver el problema original que tienen, sino va a resolver una aproximación al problema original que tenían, donde lo que van a hacer es simplemente utilizar el hecho que ustedes saben que si la función objetivo es cuadrática y las restricciones son lineales, entonces la función política es lineal. Entonces ustedes no van a resolver el problema original, sino van a resolver una aproximación al problema original. Obviamente, cuán buena sea esta aproximación va a depender de cuán no lineal sea su problema. Si su problema es muy no lineal, la aproximación cuadrática a la función objetivo va a ser probablemente mala, y si sus restricciones son muy no lineales, una aproximación lineal a las restricciones va a ser probablemente no mala, sino desastrosa. Por lo tanto, entonces, como las aproximaciones cuadráticas son mejores que las aproximaciones lineales, traten siempre de incorporar las restricciones no lineales dentro de su función de retorno, de la función objetivo, porque a esa función le van a hacer las aproximaciones de segundo orden. ¿Ya? Y todo lo que no se pueda, llévenlo a la restricción lineal que tienen que aproximar. ¿Ok? ¿Por qué Linear Quadratic es útil y sirve? Si es que nosotros tuviésemos una función objetivo que es cuadrática y restricciones que son lineales, como en este ejemplo, aunque tengamos incertidumbre, por ejemplo, la incertidumbre puede estar porque no conocemos las dotaciones en este ejemplo de acá, lo que ocurre es que cuando tengo una función objetivo que es cuadrática y restricciones que son lineales, las condiciones de primer orden van a ser también lineales. Y como las condiciones de primer orden son lineales, la gracia de que las condiciones de primer orden sean lineales es que yo voy a poder utilizar el operador esperanza y el multiplicador, que tiene que ver con la utilidad marginal del consumo en este caso. Si la función de utilidad no fuese cuadrática, el lambda sería no lineal en C. Y al ser no lineal en C, la esperanza de una función no lineal va a ser distinta a la función no lineal de la esperanza. Se llama la desigualdad de Jensen. ¿Eh? En que una función, si es no lineal, la esperanza de la función no lineal es distinta a la función no lineal de la esperanza. Y dependiendo si la función es cóncava o convexa, la desigualdad va a ser a un lado o al otro. ¿Ok? Pero si la función objetivo es cuadrática, las restricciones son lineales. Y con restricciones lineal quiere decir que lambda es lineal en C. Si lambda es lineal en C, entonces el operador de esperanza, que es un operador lineal, la esperanza va a poder ser intercambiable y metida dentro de acá. Y por lo tanto, la esperanza de lambda va a ser simplemente como lambda de la esperanza, entre comillas, que es lo mismo que decir que esta función la puedo expresar en el valor esperado de C. No sé si me siguen. Lo que quiere decir eso entonces es que, aunque yo tenga incertidumbre, cuando tengo un modelo en el que la función objetivo es cuadrática, las restricciones son lineales, yo podría abstraerme de la incertidumbre y resolver el problema como si yo tuviese un modelo sin incertidumbre, donde evalúo todo en los valores esperados de la función.
No necesito preocuparme de la distribución de los shocks, de nada. Solo me basta conocer la tendencia central, el valor esperado. Y sabiendo el valor esperado, los agentes se van a comportar en incertidumbre como se comportarían con certidumbre si es que siempre se realizasen los valores esperados. Eso que estamos definiendo ahora es lo que se llama el equivalente cierto. El equivalente cierto, entonces, es aquel que me dice que resolver el problema con incertidumbre y sin incertidumbre es lo mismo. Por eso se llama equivalente cierto, porque es equivalente a resolver el problema sin incertidumbre, con certeza, cuando yo resuelvo todo en valores esperados, ¿ok? Entonces, la gracia de tener una función objetivo cuadrática y restricciones lineales es que yo puedo aplicar el principio del equivalente cierto. Si obviamente eso no se cumple, el equivalente cierto no va a funcionar. ¿Bien? Bien, entonces lo que voy a hacer ahora es justamente mostrarles cómo utilizamos el algoritmo lineal quadratic para tratar de resolver este problema, el que les había indicado, que era cómo encontrar una solución a la función de política y la función de valor cuando yo no tengo una solución analítica para eso. Entonces, lo primero que voy a hacer es tratar de definir, recuerden que lo que les estoy diciendo es que tienen que hacer una aproximación de Taylor de la función de retorno o la función objetivo en torno, y cuando hace una aproximación de Taylor tiene que ser en torno a algo. Y ese algo acá va a ser el steady state, el estado estacionario. ¿Ok? Entonces, lo que necesitan para poder utilizar este método es que obviamente exista un estado estacionario en su modelo. Y para que exista un estado estacionario en su modelo, necesitan que el modelo sea estacionario, que quiere decir que no tenga tendencias, por ejemplo. Entonces, el consumo no puede estar creciendo, el producto no puede estar creciendo, etc. Por lo tanto, este modelo, como lo estamos utilizando, va a ser útil para poder describir ciclos. Pero como lo estamos describiendo, por lo menos, no va a poder utilizarse para describir crecimiento. Para poder utilizar este variante de modelos para resolver modelos con crecimiento, vamos a tener que hacer un retoque al modelo, vamos a tener que convertir al modelo, vamos a tener que expresarlo en desviaciones a su crecimiento a largo plazo, a su tendencia a largo plazo. Y si hacemos eso, entonces, que sería el componente cíclico, vamos a poder utilizar este tipo de modelos. Entonces, lo primero que necesitamos es garantizar que el modelo tenga un estado estacionario, ¿ya? Y el estado estacionario se define como el estado en el cual las variables no cambian en el tiempo. Entonces, el stock de capital converge a un stock de capital de largo plazo, el consumo converge al consumo a largo plazo, el producto converge al producto a largo plazo, y eso no se cambia. Llegamos a un equilibrio estable en el que en un modelo determinístico no debiese cambiar nada. ¿Ok? Obviamente, lo primero que estoy haciendo entonces es, asuman que ustedes tienen incertidumbre, bueno, olvidan que tienen incertidumbre en la primera parte del modelo y asuman que el modelo es determinístico y resuelvan el estado estacionario del modelo. Encontrar el estado estacionario del modelo es simple. El estado estacionario no es la función de política, sino es a lo que debiesen converger las variables en largo plazo, cuando el sistema haya llegado al momento en que cualquier shock transitorio se haya disipado. ¿Ok? Y por lo tanto, entonces, ¿cómo encontramos eso? Simplemente lo que hacemos es resolvemos el problema sin incertidumbre y encontramos las condiciones de primer orden del problema. Entonces, simplemente, por ejemplo, si queremos maximizar la función descontada de la función de retorno, que típicamente va a ser la función de utilidad, que puede depender del consumo y del ocio, por ejemplo, en el ejemplo que hemos presentado en la clase anterior, ¿sí? Sujeto a restricciones. Y las restricciones pueden ser no lineales, pero estoy asumiendo que recuerden que las restricciones dependían de la ley de movimiento, dependía de la ley de movimiento de los estados, que pueden ser muchos estados, estas X pueden ser varios estados, pueden ser no uno, sino M estados, por decir algo, ¿sí? Pueden haber M variables de estado y N variables de control en este caso, ¿ok? Entonces tengo una ley de movimiento por cada variable de estado. Entonces, por ejemplo, el shock productivo tiene esta ley de movimiento, el shock de preferencias tiene esta ley de movimiento, los costos de ajuste, los shocks de costos de ajuste tienen esta ley de movimiento, yo qué sé, etcétera, ¿no es cierto? Cada variable de estado tiene su propia ley de movimiento. ¿Sí? Y lo que hago entonces es que, si recuerdan, la ley de movimiento de la variable de estado dependía del estado hoy día, del control hoy día y de los shocks de mañana. Lo que estoy haciendo cuando estoy eliminando incertidumbre, entonces, es que estoy asumiendo que los shocks de mañana y de toda la vida van a ser cero. Es decir, que no van a haber shocks. Entonces estoy resolviendo el modelo como si no hubiese incertidumbre. ¿Ok? Entonces lo que hago es
resolver las condiciones de primer orden. Entonces derivo esto respecto a U, derivo esto respecto a X del próximo periodo, derivo respecto a los lambdas, y con eso entonces encuentro este sistema de ecuaciones que me caracterizan la dinámica del sistema en los óptimos, en cómo los agentes determinan estas decisiones óptimamente. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a ocurrir acá? Que lo que voy a tener es que voy a tener, si tenemos por ejemplo n variables de control, entonces voy a tener acá n ecuaciones de primer orden. Si tengo m variables de estado, voy a tener m ecuaciones de las derivadas de esta función respecto a los eres. Y finalmente voy a tener que por cada variable de estado que tengo una variable de coestado o un multiplicador, que es para cada restricción tiene un multiplicador. Y por lo tanto, entonces, al derivar respecto a cada multiplicador, voy a tener también m, que son las m restricciones de las leyes de movimiento de los estados. Entonces, tengo n ecuaciones en la primera parte, tengo m ecuaciones en la segunda y tengo otra vez m ecuaciones en la tercera parte. Por lo tanto, tengo 2m más n ecuaciones. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo todos? ¿Sí? Tengo 2m más n ecuaciones. Y lo que quiero hacer es entonces encontrar el estado estacionario de este modelo. Y definimos el estado estacionario como el régimen o el momento en el cual ninguna variable cambia en el tiempo. Y por lo tanto, entonces, todas las variables que decían sub t o sub t más 1 o sub t o lo que quieran, cualquiera, o sub t más 2, en el estado estacionario tiene que ocurrir que no dependen del tiempo. Entonces vamos a llamar a las variables con barra, vamos a denotarlas a las variables en estado estacionario. Entonces lo que hacemos es simplemente colocamos x barra es igual a h de x barra u barra, y acá colocamos en lugar de lambda t más 1 lambda barra, y en lugar de lambda t más 2 lambda barra, y en lugar de x t más 1 x barra, etc. Entonces todas las funciones las evaluamos en x barra y en u barra, donde ya dejamos que no dependan del tiempo. Noten que para sacar las condiciones de primer orden, obviamente hemos tomado en cuenta que hay consecuencias intertemporales en las decisiones. Por eso es que todo depende del tiempo acá, y de los betas y demás cosas. Pero una vez que hemos hecho eso, lo que hacemos para encontrar el estado estacionario es simplemente encontrar cuáles son los valores de x barra, u barra y de lambda barra que resuelven este sistema de ecuaciones. Lamentablemente, si es que la R es una función de retorno que es no lineal, si es que acá debería decir H, no debería decir G, debería decir H acá. ¿Sí? Debería decir H, porque es esta la derivada respecto al H de acá. ¿Sí? Y entonces, si es que los H son no lineales, etc., entonces estas ecuaciones van a ser potencialmente no lineales. Pero tenemos 2m más n ecuaciones y tenemos 2m más n incógnitas. Por lo tanto, en principio, vamos a poder encontrar un único estado estacionario que resuelve determinístico de este problema. Entonces, con eso encontramos cuál debía ser el valor de largo plazo si no hubiese incertidumbre para todas las variables del sistema. ¿Ok? Esa es la primera parte. ¿Por qué queremos encontrar esto? Porque vamos a hacer todas nuestras aproximaciones de Taylor, las vamos a hacer en torno a este estado estacionario. ¿Qué hacemos después? Si tenemos restricciones que son no lineales, lo mejor es tratar de meter estas restricciones dentro de la función de retorno. Entonces, si se puede, tratar de meterlas dentro de esta R. Y algunas veces va a ser posible hacer eso. Otras veces no se va a poder hacer y vamos a tener que quedarnos nomás con algunas restricciones no lineales. ¿Qué hacemos después de eso? Bueno, lo que hacemos es una aproximación de Taylor de primer orden a esta función h. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos es derivamos esto respecto a cada una de las variables, respecto a x, respecto a u y respecto a epsilon, respecto a los shocks, y evaluamos todo en el estado estacionario para hacer nuestra aproximación de primer orden. ¿Sí? Y con eso entonces vamos a tener una aproximación de primer orden que va a ser una función que se va a poder expresar un conjunto de ecuaciones. ¿Cuántas ecuaciones? M ecuaciones. Y donde las M ecuaciones entonces nos dicen cómo los M estados en el periodo T más 1 se determinan en la aproximación de primer orden en función de los estados hoy día, en función de los controles hoy día y en función de los shocks de hoy día. Y lo que vamos a hacer típicamente es que los shocks vamos a asumir que tienen una matriz de varianza y covarianza, estos épsilons, vamos a asumir que tienen una matriz de varianza y covarianzas identidad, y esta matriz C utilizamos una descomposición de Cholesky, con la que les he dicho que podían utilizar para hacer sus modelos VAR, para recuperar la matriz de varianza y covarianzas de los shocks de acá. ¿Ok? Voy a pedirles a los ayudantes que están ahora acá que anoten
este tipo de cosas para que los ayuden en la ayudantía para ver cómo pueden hacer estas cosas utilizando MATLAB. ¿Ok? Bien, una vez que hemos resuelto el problema de que ahora que hemos aproximado nuestras restricciones no lineales a restricciones que son lineales en los estados, ahora lo que hacemos es ir a la función objetivo. Y la función de retorno, la función objetivo, era una función que potencialmente era no lineal en los estados y los controles, y lo que hacemos es ahora una aproximación de segundo orden para volver a esta función cuadrática, ¿sí? En torno al estado estacionario. Perdón, en torno al estado estacionario. ¿Ok? Y entonces lo que hacemos simplemente, como hacemos típicamente, es evaluamos la función en el estado estacionario de los estados y los controles, derivamos R respecto a los estados, derivamos R respecto a los controles, y esta sería la aproximación de primer orden, la primera parte que tengo acá. Esta parte de acá es la aproximación de primer orden, por x sub t menos x barra, u sub t menos u barra, y esta es la aproximación de segundo orden. Entonces acá tienen que sacar segundas derivadas de la función de retorno respecto a los estados, respecto a los controles y las cruzadas de estados y controles, ¿sí? Y con eso obtienen estas expresiones de acá. Y todas estas expresiones las evalúan en el estado estacionario. Entonces, esto es costoso, sí, porque tienen que derivar funciones que son no lineales varias veces, evaluarlas en el estado estacionario, pero si es que recuerdan cómo derivar y sus funciones no son tan complejas de hacer, esto debiese ser relativamente trivial de hacer. Y obviamente esto es lo que tienen que hacer en la tarea. Tienen que poner su función de retorno, derivarla respecto a cada uno de los estados, etcétera, y evaluar esta función de retorno en cada uno de estos estados. ¿Ok? Bien. Una vez que hemos hecho eso, entonces, lo que hacemos es expresamos la función de retorno, y la función de retorno la aproximamos como una aproximación cuadrática. Entonces vamos a poder expresar la función de retorno como una función que va a ser cuadrática en los estados y los controles, donde Q, R y W son matrices que dependen de esta aproximación que hemos hecho, y acá está básicamente la manera en que las determinamos Q, R y W. Entonces lo que tienen que hacer es simplemente, vean que todo depende de simplemente de aproximaciones de primer y segundo orden que hayan hecho y de las evaluaciones en estado estacionario que hayan hecho a cada cosa, ¿sí? Entonces esto es simplemente, trivialmente, la evaluación, y debiese ser acá en los estados estacionarios, ¿ok? Todo evaluado en estado estacionario. Entonces con eso tienen esta Q grande, Q chica, R grande y W, y con esas Q grande, Q chica, R grande y W, ustedes obtienen esta que es la función de retorno. Un punto importante es que los estados los amplían por lo que llamamos los estados, los X solita, y los X solitas son simplemente colocar a los estados originales que tenían en su sistema, y además incluyen un nuevo estado, y ese nuevo estado es simplemente el que va a resumir todas las constantes de su problema. Entonces siempre van a haber constantes metidas acá, y la manera en que van a hacer la aproximación de segundo orden, que va a depender solamente de los estados, es que van a ampliar los estados para que la constante sea asociada a este nuevo estado, ¿sí? Que es donde se representan solamente las constantes. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos? Obviamente no quiero que memoricen esto, lo que sí quiero es que entiendan exactamente de dónde sale todo esto, y que traten de seguir los pasos de cómo hemos encontrado la matriz Q, y que efectivamente es así, la matriz R y W, etcétera, y cómo hemos encontrado cada una de estas cosas. ¿Ok? Bien. Una vez que han hecho eso, entonces ya han hecho la parte más peluda, entre comillas, del problema está resuelta. ¿Por qué? Porque lo que han hecho es que han linealizado las restricciones que eran no lineales, han aproximado por una aproximación cuadrática la función objetivo, y ahora pueden aplicar el recetario que hemos discutido antes, que cuando ustedes tienen una función objetivo que es cuadrática y restricciones que son lineales, se cumple el principio de equivalente cierto, y por lo tanto pueden resolver el problema como si fuese un problema determinístico. Y ahora lo que van a hacer es resolver el problema como si fuese un problema determinístico, y todo lo van a evaluar en estado estacionario. Por lo tanto, todo va a salir en desviaciones del estado estacionario. Primer punto. Segundo punto, que cuando lo que han hecho ahora es que han aproximado el problema a que cumpla con esto que hemos dicho antes, que era que si la función objetivo es cuadrática y las restricciones son lineales, sabemos que la función de política es lineal y la función de valor es cuadrática. Y por lo tanto ahora lo único que necesitamos hacer es que en esta aproximación que acabamos de hacer, en esta aproximación de las restricciones y en esta aproximación de la función de retorno, ahora lo que tenemos que hacer es encontrar la forma, la función de valor y la función de retorno. Y para hacer eso, lo que tenemos que hacer es iterar en lo que se llama la ecuación matricial de Riccati.
Y la ecuación matricial de Riccati, no les voy a pedir que demuestren cómo se hace esto, no les voy a pedir que deriven cómo se hace esto, pero este es un problema que resuelve, es un problema dinámico que se llama, es un problema de programación cuadrática, y la aproximación cuadrática tiene la gracia de que tiene solución analítica, como hemos dicho antes, ¿no es cierto? El problema es que no tenemos una manera de saber cuál es esa solución analítica, y lo que hace esta ecuación de Riccati es simplemente utilizar métodos numéricos para encontrar esta solución analítica, ¿ya? Para encontrar cómo debe ser esta solución. Entonces, la manera en que se hace esto es iterar en lo que se llama la matriz, ecuación matricial de Riccati, que es esta ecuación de acá. Entonces, lo que hacemos es, vean que acá defino A sub R, defino B sub R y defino Q sub R como función solamente de todo lo que ya hemos visto acá, de las matrices A, B, C que tenemos acá, junto con Q, R y W, ¿sí? Entonces, teniendo eso, obtengo estas expresiones de acá, ¿sí? ¿De acuerdo? Obtengo el A sub R, B sub R y Q sub R. Con A sub R, B sub R y Q sub R, lo que hago es, vengo a esta ecuación que está acá, y lo que hago es partir con un guess para esta matriz P. Esta matriz P es una matriz que es, que ahora les voy a decir cómo hago ese guess, pero si ustedes parten con un guess para P, lo que hacen entonces es que parten con este guess para P, con este adivinanza o tincazo valor inicial para P, y lo que hacen es que con este valor inicial para P, digamos lo llaman P sub 0, con ese valor de P sub 0 evalúan esta expresión y van a obtener el P sub 1, que sería el P de la próxima iteración. Esta no es el tiempo, sino es la iteración, ¿ya? Entonces acá tal vez deberíamos indexarlo de otra manera, llamémoslo la iteración J en lugar de la iteración T, ¿ok? Para no confundirnos con el tiempo que viene acá, ¿no es cierto? Acá este es un problema de optimización intertemporal, ¿ok? Entonces lo que hacemos es simplemente iterar en esta ecuación. Y entonces partimos con un guess, P sub 0, con ese P sub 0 llegamos a P sub 1, con P sub 1 venimos acá, P sub 2, P sub 3, P sub 4, P sub 5, P sub 6, hasta converger. Y ahora vamos a discutir qué es converger, ¿ok? Bien. Una vez que han convergido, pero, una vez que han utilizado esta ecuación matricial de Riccati para encontrar el valor de P que resuelve esta ecuación, entonces utilizan esa ecuación ahora para encontrar la forma de la función de política. Y como les decía antes, la forma de la función de política es tal que esta función es simplemente una función que es lineal en los estados. Entonces, por una convención de notación, se ha hecho esto porque, yo qué sé, esto se ha utilizado, este método se ha utilizado en primera instancia en física, y en física tenía una interpretación esto de la matriz F, y por lo tanto se les ocurrió llamar menos F a la función de política, o la matriz de la función de política. Ustedes llámenla si quieren H y punto, y olvídense de esto y colóquenle un menos acá, ¿ya? Pero la idea es simplemente que uno encuentra ahora cuál es la función de política. En la aproximación que estamos haciendo va a ser simplemente una función lineal de los estados hoy día. ¿Y cómo encuentro esta matriz F? Encuentro la matriz F como una función de los R's que yo tenía de acá, esta R que tenía acá, y de B sub R y de A sub R, de W, de todas las matrices que ya conocía de acá, todas las matrices que conocía de acá, y además de la matriz P que obtuve aquí. Entonces, una vez que yo convergí acá, llamo a la matriz P, a la matriz que resolví este problema, y con esta matriz entonces evalúo esta función de acá, y con eso obtengo esta matriz F. La multiplico por menos 1, o sea, le saco el negativo, y va a ser el negativo de F es cómo es la función de política. Entonces, la función de política me va a entregar la receta de cómo debiese escoger los controles hoy día en función de los estados hoy día. Entonces, dado el valor de los estados hoy día, yo qué sé, el precio del cobre era tanto hoy día, el shock productivo era tanto hoy día, el shock de preferencia era tanto hoy día, entonces hoy día debería consumir tanto, invertir tanto, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces lo que me hace acá es decirme cuál es la receta que encuentro, y la receta que encuentro va a ser una función cuadrática de eso, ¿ok? La función de valor va a depender de P, y la función de valor va a ser cuadrática en los estados, ¿ok? ¿De acuerdo? ¿Por qué? Y es trivial encontrar cuál es la función de valor. ¿Cómo encuentro la función de valor? Simplemente recordando cómo era la aproximación a esta función de retorno. Entonces lo que hago es simplemente, en lugar de los u's, coloco el
menos f, y con eso encuentro una función que me asocia la función de política con la función de valor. ¿Ya? Es trivial encontrar la función de valor una vez que he encontrado la función de política. ¿Estamos de acuerdo? ¿Bien? Bien, ¿qué debería hacer ahora? Lo que me resta por decirles es, en primer lugar, cómo encuentro una condición inicial acá. Y como lo que yo quiero hacer, y por eso es que típicamente este algoritmo funciona así, como lo que yo quiero hacer es maximizar la función objetivo, quiero maximizar la función objetivo, entonces la matriz P que resuelve esta ecuación matricial de Riccati es una matriz que tiene que ser negativa definida. Y como es una matriz negativa definida, yo podría utilizar cualquier pincazo que yo quiera de una matriz negativa definida. Acá lo que hago simplemente es partir con una matriz, como por ejemplo la matriz identidad. ¿Qué dimensión tiene esta matriz? Tiene dimensión m más 1 por m, es una matriz de identidad de dimensión m más 1 por m más 1, donde recuerden que m era el número de estados, y acá es m más 1, ¿por qué? Porque he aumentado un estado adicional que era la constante, ¿no es cierto? Entonces tienen una matriz menos identidad. Podrían partir con cualquier otra matriz que sea negativa definida, tiene que ser negativa definida, pero obviamente la matriz de identidad es una matriz que es trivial, no informativa y bastante simple con la que trabajar. Ok, entonces parto con esa matriz, y con esa matriz entonces con menos identidad, parto con menos identidad y con eso encuentro mi próximo P. Con ese próximo P, itero, 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 hasta converger. Y converger quiere decir que la iteración de la iteración J menos 1 y la iteración J sean iguales entre iteraciones. Y acá tienen que ser iguales, no tienen que ser aproximadamente iguales, sino tienen que ser iguales. ¿Ok? Entonces tienen que evaluar que componente a componente la matriz P a la que converjo sea igual que la otra. ¿Bien? Un punto crucial para asegurarme que todos los pasos que he hecho los he hecho correctamente es chequear que efectivamente he convergido. Y la manera de chequear que efectivamente he convergido es simplemente la siguiente. Recuerden que en principio, si he resuelto bien el problema, la función de política que estoy encontrando me relaciona los estados, los controles hoy día, con cómo debía escoger los controles hoy día en función de los estados de hoy día. Recuerden que la función de la ley de movimiento de los estados, yo la he podido expresar como A veces, ¿sí? A veces el estado de hoy día, más B veces el control de hoy día, más C veces el shock. Si yo evalúo en estado estacionario, si yo evalúo esto en epsilon igual a 0, o sea, no incorporo esta parte acá, entonces yo podría agarrar y simplemente decir que haciendo que los shocks sean 0, la función, la ley de movimiento de los estados era A veces X sub t más B veces U sub t, pero U sub t era menos F veces X sub t. Por lo tanto, si yo reemplazo esta parte de acá en la ley de movimiento de los estados, yo puedo expresar los estados de mañana como función solamente de los estados de hoy día y de el shock que va a venir mañana. ¿Sí? Así es como se relacionan el shock en el periodo T más 1. ¿Sí? Y por lo tanto, si yo evalúo esto en el estado estacionario determinístico, es decir, si yo hago que esto sea igual a 0, y yo coloco en lugar de x olita, coloco el x de estado estacionario, entonces tiene que ocurrir que cuando yo evalúe esta expresión en estado estacionario, dado que yo he resuelto el problema para la aproximación cuadrática, entonces tiene que ser que el valor que yo obtenga de x para el próximo periodo, llamémoslo z, cuando yo evalúo esto en estado estacionario determinístico, el valor de z tiene que ser exactamente igual al estado estacionario determinístico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el estado estacionario era justamente el estado en el cual la variable x no cambiaba en el tiempo. Por lo tanto, si yo evalúo esto sin shocks en el estado estacionario, el valor del próximo periodo tiene que ser el mismo estado estacionario. Si es que yo no encuentro que esto efectivamente ocurre, o sea, si el z es exactamente igual al estado estacionario que he encontrado, quiere decir entonces que me he equivocado en alguna parte. ¿Dónde me he equivocado? Puedo haberme equivocado típicamente en haber encontrado mal el estado estacionario, es decir, haber resuelto mal el sistema de ecuaciones en la cual hago la aproximación, haber hecho mal la aproximación de primer orden, haber hecho mal la aproximación de segundo orden, haber construido mal las matrices Q, R y W, o haber iterado mal en la ecuación matricial de Riccati, haber hecho algo mal en la F. Entonces, si es que el paso 6 es el más importante, porque si es que yo no demuestro que
he encontrado que he convergido al estado estacionario, entonces quiere decir que he resuelto mal este problema y no puedo avanzar. Tengo que asegurarme de haber resuelto bien esto y 70-80% de las veces esto se debe a que se han hecho todas las demás cosas bien. Típicamente su problema está en que han hecho mal la aproximación de segundo orden. Han derivado mal algo, no han aproximado bien una derivada, alguna cosa de esto. Han evaluado mal algo ahí. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Bien. El último punto entonces es justamente cómo ahora yo comparo mi modelo con los datos. Y esta es la parte en la que yo, la primera vez que vi este tipo de modelos, es cuando yo me enamoré de esta metodología y vi que esto es la manera, entre comillas, en la cual me gustaría intentar resolver o resolver misterios en economía y en macro. Que es que una vez que yo tengo una manera de poder aproximar cómo o caracterizar cómo los agentes se comportan en mi modelo, yo tengo una manera de poder hacer eso. Entonces yo puedo ahora, el cielo es el límite. ¿Qué es lo que puedo hacer con este tipo de modelos? Bueno, en principio, por ejemplo, podría comparar cómo un modelo es capaz de replicar hechos utilizados en los datos. Entonces, para hacer eso, por ejemplo, yo podría evaluar cómo se comportan las series de tiempo generadas por mi modelo. Entonces yo puedo generar series artificiales de mi modelo. Yo puedo tener series de inversión, de consumo, puedo hacer cambios en políticas y ver cómo se comportan mis agentes, ver cómo cambia el consumo, la inversión, etcétera, cuando los agentes hacen cosas distintas. Y esa es la parte que me enamoró de esta metodología, que es la flexibilidad y la libertad que me entrega para poder caracterizar conductas óptimas de los agentes, en primer lugar, y segundo, que me permite hacer todas las cosas que me gustan hacer, que es combinar econometría con economía y macroeconomía, poder comparar modelos, poder evaluar propiedades de series de tiempo en mis modelos, poder hacer econometría con los modelos que estoy simulando, poder evaluar propiedades de muestras pequeñas de modelos econométricos, etcétera. Todas estas cosas puedo hacerlas utilizando esta metodología. ¿Cómo podría hacer eso entonces? Por ejemplo, si quiero simular series artificiales de mi modelo. Una manera es, por ejemplo, digo, bueno, ok, partamos con el estado estacionario. Entonces parto con X barra y U barra. Si parto con el estado estacionario, entonces yo sé que acá yo coloco el estado estacionario de las X. Y ahora lo que hago es que genero series artificiales de los U's. Entonces, si por ejemplo los U's tienen distribución normal, por decir algo, con matriz de varianza y covarianzas omega, entonces lo que puedo hacer es simplemente generar series artificiales de estos U's, por ejemplo, esta distribución normal, y con eso entonces genero un shock de U. Con ese shock de U y con el estado estacionario con el que partí, evalúo toda esta expresión de acá y con eso genero el valor de X del próximo periodo. Con eso entonces tengo cuál es el valor de X para el periodo T más 1, ¿sí? ¿Cómo encuentro el control en el periodo T? Pues el control en el periodo T simplemente yo parto con el estado estacionario, evalúo en la función f y me va a dar el estado estacionario de U en el periodo T, en el periodo 1, digamos, el primer periodo, ¿sí? Parto como si el periodo 1 fuese el estado estacionario, por decir algo. Luego le doy este shock de épsilon y con eso encuentro el x sub 2, que sería simplemente el x de estado estacionario más este shock evaluado acá, encuentro x sub 2. Con x sub 2 vengo a esta ecuación y dado x sub 2 encuentro cuál es el valor de u sub 2. Y el valor de u sub 2 ahora, o sea, los controles en el periodo 2, van a ser distintos al estado estacionario. ¿Por qué? Porque los shocks han hecho que el x haya cambiado y por lo tanto la respuesta óptima que yo tengo ahora ya no es seguir consumiendo, invirtiendo, lo que fuera, lo que consumía o invertía en estado estacionario, porque ahora entiendo que ha cambiado el estado de hoy día y por lo tanto hoy día puede ser óptimo consumir más o consumir menos, más, invertir menos, trabajar más o trabajar menos que en el estado estacionario. Y con eso entonces encuentro el control en el periodo T, ¿sí? En el periodo 2. Como ya tengo los estados en el periodo 2 y los controles en el periodo 2, yo puedo con los estados en el periodo 2 y controles en el periodo 2 evaluar esta parte de acá. Y ahora le doy un nuevo shock. Con este nuevo shock, con la distribución de los épsilons que tenía, encuentro cuál debería ser el estado en el periodo 3. Con el estado del periodo 3, encuentro cuál debe ser el control en el periodo 3. Con el control y el estado en el periodo 3 y nuevo shock, encuentro el X del periodo 4, U del periodo 4, nuevo shock, X del periodo 5, U del periodo 5, nuevo shock, y con eso entonces puedo generar series artificiales de todos los X y de todos los U's. Y con eso puedo encontrar consumos, empleos, salarios, tasas de interés, tipos de cambio, no sé, todas las variables que ustedes tenían en su modelo fueron ahora simuladas para una trayectoria
que ustedes han generado de los shocks artificiales que tienen. ¿Cómo comparan los modelos con los datos? Tienen dos maneras en las que pueden comparar modelos con los datos. Una de ellas es simplemente evaluar cuáles son las propiedades asintóticas de su modelo. Y para eso entonces lo que hacen es simplemente, ustedes generan una sola muestra. Sí, perdón, antes de eso. Para poder comparar modelos con datos. Ustedes tienen datos, por ejemplo, de, yo qué sé, de consumo, inversión, empleo, lo que fuera, de 1980 al año 2020, ¿ya? Tienen 40 años de datos, ¿ok? Y obviamente ustedes no saben si es que en 1980 el país estaba en estado estacionario, con alta probabilidad no estaba en estado estacionario. Entonces, la pregunta que quieren hacerse para comparar los datos efectivos con los datos simulados por el modelo, o con las series simuladas por el modelo, es que ustedes podrían no querer partir del estado estacionario. Pues una manera para no partir del estado estacionario es simplemente agarrar y, por ejemplo, simular, yo que sé, simulan series para X y para U y descartan las primeras 100 simulaciones. Y por lo tanto, en ese caso, van a haber partido de un punto que no es el estado estacionario, es un punto aleatorio o pseudo aleatorio con el cual parten, en que las condiciones iniciales no son necesariamente con las que partieron, ¿ok? Y comparan eso entonces con los datos. ¿Cómo comparamos datos con modelo? Y acá viene la parte más, una parte en la que tienen que decidir cómo hacen la comparación. Una manera de hacer la comparación de modelos con los datos es evaluar cuáles son las propiedades asintóticas de su modelo. Entonces, encontrar cuáles son los hechos utilizados poblacionales de su modelo. Para eso, entonces, lo que hacen es que simulan una sola vez este modelo, todo lo que hemos dicho acá, lo simulan una sola vez, pero la simulación que hacen es para un tamaño de muestra muy grande. Entonces, simulan para, yo qué sé, 5.000 periodos, 10.000 periodos, estoy inventando, pero un número grande. ¿Para qué quieren hacer eso? Para evaluar a qué converge su modelo en términos de, por ejemplo, cuál es la correlación entre el producto y el consumo poblacionalmente en su modelo. Entonces, lo que están haciendo ahí es que están asumiendo que toda la fuente de incertidumbre está dada por los datos, porque tiene una muestra de tamaño pequeño y por lo tanto lo que están haciendo acá es que el modelo, el modelo les muestra cuáles son los momentos poblacionales a los que converge y lo que evalúan entonces es que si es que el modelo es capaz de replicar los hechos estilizados que tienen y los hechos estilizados, como ustedes tienen una muestra pequeña, lo que hacen es computar, por ejemplo, intervalos de confianza para los hechos estilizados que computaron y con eso pueden evaluar si es que estadísticamente el modelo es capaz o no de replicar los hechos estilizados. Lo que han hecho entonces es asumir que la fuente de incertidumbre está en los datos, en ese caso. ¿Sí? Otra manera en la cual pueden comparar los modelos es simplemente decir, yo tengo, por ejemplo, 40 datos en la vida real de consumo, inversión, etc. Entonces, lo que pueden hacer es generar muchas muestras de tamaño 40 para su modelo, que sería como una variante de hacer como un Monte Carlo, entre comillas, ¿no es cierto? Entonces, lo que están haciendo ahí es que están asumiendo que van a poder volver a 1980 y vivir en el universo paralelo de 1980. Es como si tuvieran el DeLorean de Back to the Future y lo que hacen es se meten en ese DeLorean y con ese DeLorean vuelven al pasado y con ese pasado entonces simulan 40 años de datos artificialmente. Computan todos los hechos estilizados que teníamos, o sea, los hechos que teníamos acá de, yo qué sé, estas correlaciones y demás cosas, los hechos estilizados que tenemos acá, computan las varianzas, las correlaciones, las autocorrelaciones, y con eso computan los hechos estilizados del modelo. Y computan estos hechos estilizados, yo qué sé, hacen 1000 historias o 1000 universos paralelos, cada uno de 40 datos. Y por lo tanto, el valor con el que comparan es el promedio que salió de todos estos, de todas estas simulaciones que hicieron para el modelo. Entonces, tienen 1000 muestras artificiales, para cada muestra computan cada uno de estos hechos y calculan los promedios de estos hechos y con eso tienen el estimador de los estilizados del modelo conforme al tamaño de muestra que tienen en los datos. Y obviamente con eso también pueden construir intervalos de confianza y evaluar si estadísticamente su modelo se parece o no se parece a los datos. ¿Ok?